Profesor, su micrófono está desactivado. Ahora sí, chicos, ¿se me escucha? Sí, profesor. Muchas gracias. Ahora sí, por pasarme la voz. Muchísimas gracias. Ya. Ah, vamos a ver. El problema número 6. Acabamos de decir hace un momento que vamos a tener esta ecuación global. Esta sería la ecuación global que nos da información de la reacción neta redox que ha ocurrido. ¿Ok? Tenemos entonces la plata más 1 pasó a ser plata 0. El zinc 0 pasó a ser zinc más 2. Y así como está expresado, sí, dime, Camila, ¿qué sucedió? ¿Una pregunta? Ah, ya. Este, bueno, proseguimos, ¿no? ¿Todo tranquilo, Camila? Sí. Bueno, ya, pasamos entonces. Bien. eh, Nos fijamos aquí en los datos, ¿sí? Y vamos a obtener nosotros que la reducción, por ejemplo, de plata más 1 a plata 0, según el potencial de reducción, tiene un valor de más 0,80 voltios. Mientras más positivo sea este valor, mientras más positivo, tendrá la mayor capacidad para poder reducirse. Si tiene la mayor capacidad para reducirse, él se reducirá primero. Por eso que coloco acá reducción. ¿Y la reducción en qué electrodo se da? ¿En el cátodo o en el ánodo? En el cátodo, ¿no? Ok. Y el otro valor sería menos 0,76 voltios, ¿sí? Que vendría a ser el potencial de reducción para el zinc 2, ¿no? El zinc 2 va a pasar ¿a qué? A zinc 0, ¿no? Acá se van a necesitar 2 electrones, ¿no? Y siempre, como ya sabemos entonces que arriba, como está escrita, ¿sí? Es una ecuación de reducción. Todavía vamos a señalar aquí, ¿sí? Que ocurre según el potencial de reducción, nos indica que esta sería la reacción, ¿no? Vamos a dejarlo todavía ahí. Pero sabemos que esa semi-reacción es una reacción de oxidación, ¿ya? Y eh, va a ocurrir en el ánodo, ¿ya? En el ánodo. Ahora, una vez que ya establecimos así nuestra ecuación, ¿qué vamos a hacer? Como ya sabemos que él posee el mayor valor o la mayor magnitud positivamente, ¿sí? Sabemos que él se reduce primero. El otro electrodo, va a ocurrir la oxidación. Ok. Ahora vamos a hacer nosotros otra aclaración más, ¿ya? Como sabemos que acá ocurrió la reducción, acá entonces va a ocurrir, ¿qué cosa? La oxidación. Así como está expresada, no es una reacción de oxidación. Entonces hacemos nosotros el cambio. Zinc, ¿ya? Zinc 0 va a pasar a ¿qué? A ser zinc más 2 más 2 electrones. ¿Ok? Aquí sí está ocurriendo una oxidación. ¿Ok? Bien. Fíjense que todavía no he modificado nada que está aquí. Nada, enteramente. Los valores, la magnitud, no he modificado. Solamente y únicamente he expresado, ¿qué cosa? Las reacciones, ¿no? Una de reducción y luego después de ver el dato, ¿no? La reacción de oxidación. Entonces, para obtener
esta ecuación de aquí, yo tengo que trabajar estas dos ecuaciones así como están ahora sí, bien escritas, ¿no? Esta es de oxidación y esta es de reducción. Bueno, ¿qué hacemos entonces? Si quiero obtener esta ecuación, ¿no? Junto las dos ecuaciones ya así, tal como están escritas. Ponemos acá plata más 1, por ejemplo, más un electrón, le da plata 0, ¿no? Y del otro lado sin 0, perdón, acá hay un detalle acá, ajá, sin 0 pasa a ser sin más 2 electrones. Bien, en el primero entonces ocurrirá la reducción, en el segundo la oxidación. Como lo que hicimos en el balance redox, ¿no? ¿Qué es lo que teníamos acá, por ejemplo, que hacer? Homogenizar la cantidad de electrones transcurridos, ¿no? ¿Cuál era la primera parte para o cuál era el primer paso para un balanceo redox? Primero fijarme en las masas, ¿no? O sea, independientemente, por cada una de las semireacciones tengo que ver yo la masa primero, ¿no? La proporción atómica en la cual están ellas participando, ¿no? Como acá tenemos de 1 a 1 en cada una de las semireacciones, no pasa nada. Pasamos a la segunda etapa, ¿no? O el segundo paso del balanceo. ¿Cuál sería? La homogenización de qué? De las cargas electrónicas, ¿no? De los electrones, de la transferencia electrónica. Miren, acá hay dos electrones que se transfieren. Arriba, ¿cuántos deben haber? Dos también, ¿no? Entonces hacemos por dos. Y ahí ya tenemos ya, para poder tener nuestra ecuación ya balanceada, que sea coherente con lo que han escrito ahí arriba, ¿no? Veamos. 2 por plata más 1. 2 por plata más 1. 2 por un electrón más 2 electrones. ¿Ok? Luego abajo, tal como está, ¿no? Más zinc 0, que nos va a permitir obtener 2 plata 0 más zinc como cation más 2 electrones. Bueno, ahí entonces ya puedo advertir que los electrones transferidos en la ecuación neta o global son 2 electrones, ¿no? Ya se homogenizaron. Ahí está. Comparo entonces, ¿no? 2 plata más 1, 2 plata más 1, más sin 0, sin 0, ¿no? 2 plata sólido, 2 plata sólido, sin cation divalente, ahí está sin cation divalente, ¿no? Bueno, acá ya están agregados entonces los estados de agregación también, ¿no? Él es acuoso, él es sólido, él es sólido y él es acuoso. Ok. Bueno, entonces, ¿para qué se hizo esto? Para, ¿de dónde de dónde se puede resolver o cómo se puede resolver esta reacción de aquí, ¿no? Veamos, dice, en el ánodo se deposita plata metálica. A ver, en el ánodo ¿qué cosa? ¿Se deposita? En el ánodo, no. En el cátodo se deposita plata metálica, ¿ya? Vean la primera semirreacción. ¿Dónde van ustedes a obtener plata? Aquí, en el cátodo. En el cátodo, entonces se va a reducir la plata más 1 para obtener plata metálica. Y es en el cátodo, ¿no? O sea, esto de acá, ¿no? Esto es falso. Se representa, dice, por el diagrama de celda, zinc más 2, zinc sólido, puente salino, plata más 1 y plata sólido. Bueno, tiene que partir primero de los electrodos metálicos. ¿Recuerdan? Ustedes tenían así su pilita, ahí, la pila galvánica, ¿no es así? Ah, 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 ah. ¿Cómo era la pila galvánica? Tienen ustedes así su celdita, dos compartimentos, ¿no? Y acá tienen ustedes los electrodos, ¿no? Ahí tienen ustedes los electrodos, ¿no? Pero además, ¿qué había? Un dispositivo
que habíamos comentado, ¿cómo se llamaba? Puente salino, ¿no? Era un dispositivo así en U, ¿no? Hueco por dentro, ¿no? Y adentro, ¿qué cosa había? Podría haber nitrato de potasio, nitrato de sodio, por ejemplo, ¿no? Estos se encontraban aquí embebidos en una especie de gel dentro de un tubo, y ese tubo doblado en U tenía una parte fritada, se le llama así, porosa, por donde está en contacto con la solución. La solución. Entonces, eh, aquí además en cada una de las celdas que estaban, las respectivas sales, ¿no? A ver, y acá también se encontraban ellos unidos así, y acá tenían una medición del voltaje. Ujú. ¿Cómo se llamaba? A esta celda se le llama pila Daniel también, ¿no? Bueno, cuando era sin cobre, ¿no? Este es otro tipo de, pero bueno, el dispositivo es similar o símil a una pila Daniel. Similar, estoy diciendo, ¿no? Bien, acá entonces estos compartimientos habían qué cosa? Las sales en disolución, pues, ¿no? Las sales en disolución. Las sales en disolución pertenecen también o contienen también a esa sal iónica disuelta aquí, al metal, ¿sí? Que también lo tienen como electrodo, ¿ya? Vamos a ver, a elegir a quién ponemos aquí, por ejemplo. Aquí vamos a colocar al ánodo. Y en el ánodo, ¿qué hay? La oxidación, ¿ok? O sea, acá vamos a pasar de zinc 0, vamos a pasar a zinc más 2, más los dos electrones, ¿no? Sin balancear, ¿no? Y acá, ¿qué vamos a colocar? Al cátodo. Cátodo va a estar la reducción. ¿Y qué va a ocurrir? La plata más 1 más un electrón va a dar plata 0, ¿ok? Acá es donde se va a depositar la plata, ¿sí? Y acá, entonces, eh, tenemos que va a suceder, ¿qué cosa? La reacción de oxidación del zinc 0, o sea, del zinc metálico. Por lo tanto, esto de acá va a ser el zinc 0, el electrodo va a ser zinc 0, ¿ok? Y aquí en la solución vamos a obtener, ¿qué cosa? Al zinc 2 bivalente. Entonces, en realidad, acá que hemos agregado a este señor, puede ser sulfato de zinc, por ejemplo, ¿no? Sulfato de zinc, en la cual vamos a obtener una concentración de ese zinc divalente de 1,0 molar, ¿ya? Y acá, ¿qué vamos a tener? ¿Mm? Acá vamos a tener depositada la plata, ¿ok? Acá ciertamente debe haber una solución de plata más 1, ¿ok? De plata más 1. En todo caso puede ser pongámosle cloruro de plata, por ejemplo, ¿no? Pero siempre y cuando que este cloruro de plata tenga esta concentración de acá, 1,0 molar, ¿ya? Y aquí es donde se va a depositar, ¿qué cosa? La plata, pues, plata. Bien, entonces, ¿cuál sería el diagrama entonces de esta pila? Siempre partamos del electrodo, nos situamos hacia el electrolito, y luego pasamos por el puente salino, después nos dirigimos hacia nuevamente el electrolito, y luego pasamos al electrodo, el electrodo sólido. De nuevo, miren, pasamos del electrodo sólido a la solución, de la solución al puente salino, del puente salino a la solución, y luego otra vez al sólido, ¿no? Al electrodo sólido. En este caso viajamos desde el ánodo hacia el cátodo, ¿no? De alguna manera, ¿no? Así representado. Entonces, veamos cómo podría ser la pila. Zinc sólido,
Partimos sin sólido, no como lo que está acá, ¿no? Y hacemos así, una línea oblicua, ese es el diagrama de fase, ¿no? Diagrama de fase, digo, la interfase, ¿no? La representación de la interfase. Claro, el zinc sólido, acá tiene una interfase entre el electrodo y el electrolito. Entonces, aquí esto va a representar lo que le acabo de decir, ¿no? Y colocamos aquí la solución acuosa, ¿sí? Esa es su concentración, ¿ok? Zinc divalente, eh, y acá la concentración de esa solución, ¿no? Luego viene, ¿qué cosa? El puente salino. Tenemos acá el electrodo sólido, el electrolito y luego viene el puente salino. Ahora, ¿qué viene? El electrolito. Acá vamos a colocar el electrolito. Plata, también con una concentración 1,0 molar. Y luego, otra vez, ¿hacia dónde viajamos? Al electrodo, ¿no? De plata. Ahí tenemos al electrodo de plata. Bueno, ¿se parecen algo? No, no. Porque acá justo han intercambiado, ¿no? Han intercambiado ahí. Han intercambiado entonces posiciones. Veamos entonces. Falso, ¿no? Falso. Bien, ok. Ah, otra cosa más. Así como está, este es lo correcto, ¿no? Bien, la reacción genera, dice 1,56 voltios y además es espontánea. Bueno, mm, para la número 3 ponemos acá, para la número 3, ¿ya? Vamos a tener que el potencial estándar de celda debe ser igual a quién? Al potencial estándar de reducción, ¿sí? Del cátodo, eh, cátodo menos el potencial estándar de reducción de quién? Del ánodo. ¿Ok? Y miren, eh, esto de aquí, que dice reducción, reducción, es porque estoy consiguiendo estos datos de dónde? De la tabla de potenciales de reducción. Por eso que nos hemos dado el gusto de demorarnos aquí, ¿sí? Aquí. Y estos son los datos que ustedes van a utilizar, ¿ya? Entonces, ya sabiendo ya que eh, primero tenemos que identificar a quién, al cátodo, ¿ya? Y le debemos sustraer, ¿qué cosa? El valor tal como está del potencial de reducción del ánodo, ¿ya? Entonces, en el cátodo, ¿quién se encontraba? La plata, ¿no? La plata se encontraba eh, en el cátodo, ¿no? Entonces, ¿cuál es su valor? Más 0,80 voltios. Colocamos ahí, entonces, potencial estándar de la celda es igual a más 0,80 voltios, ¿sí? Y le sustraemos, ¿qué cosa? El valor del ánodo, del potencial de reducción del ánodo, potencial de reducción del ánodo, referente al zinc, ¿no? Entonces, nos vemos acá en el zinc, menos 0,76 voltios. Y sustituimos ese valor, menos 0,76 voltios. Fíjense que acá estoy colocando el signo menos, ¿ya? Por eso, o sea, no modifiqué para nada los valores de potencial de reducción, ¿no? Cuando hice el balanceo redox, ¿no? Permaneció tal cual, ¿no? Porque al final voy a utilizar esta ecuación así como está, ¿ya? Entonces, el potencial estándar de la celda, ese es un valor que ya está calculado. Aquí está bien. Y con el signo, ¿ah? No se olviden de colocar el signo, más 1,56 voltios. ¿Qué indica este signo? Cuando el potencial estándar de celda es positivo, entonces la reacción se da espontáneamente. ¿Y qué es una reacción espontánea? Aquella que no es necesario ni aplicar energía, ni aplicar menos corriente eléctrica, porque si no sería otro proceso. Nada, la reacción se da tal cual, ¿sí? Y la conducción y la transferencia eléctrica de electrónica se da, ¿ya? Entonces la respuesta es la C. La 7 es esencialmente lo mismo, ¿ya? Pero ¿qué sucede? Que acá ustedes, miren, bueno, no sé,
Ustedes me van a decir de repente que soy un poco quisquilloso en este sentido, pero no es quisquilloso, sino que aquí, estos datos que les están dando, con potenciales acá, a su lado, puede ser de repente quizás, no sé, la construcción de la pregunta, no lo sé, la verdad, pero no son potenciales de reducción. ¿De qué son? Acá. ¿Qué son estos datos? ¿Son potenciales de reducción? No, ¿no? Son potenciales de oxidación, ¿ya? Esto que está acá como dato, acá, son potenciales de oxidación. Información con potenciales de oxidación. Ahora, aquí voy a colocar los potenciales estándar de reducción de cada uno de ellos, ¿ya? Y quiero que observen lo siguiente. A ver, el potencial estándar de reducción, ¿ya? Es menos 0,763 voltios. Y acá el potencial de reducción es más 1,065 voltios. Bueno, ¿qué sucedió? ¿Pueden observar? Sí, cambio de signo, ¿no? Cambio de signo. Si me refiero solamente al potencial estándar de reducción, quiero transformarlo a uno de oxidación, la información es cambiándole de signo. Pero ya también ya no se emplea esta ecuación, así como está. ¿Qué voy a utilizar? Como se trata de reducción, bueno, lo invierto pues. Sin 2, acuoso, más 2 electrones, ¿sí? ¿Qué les va a dar? Sólido, ¿no? Y acá, bromo, líquido, más 2 electrones, les va a dar 2 bromuro, acuoso. Bueno, entonces ya con esta información, ya tengo ya para poder trabajar, ¿no? Porque no tiene sentido caer en relativismo, ¿no? Si trabajo con potencial de oxidación y luego reducción, bueno, eso ya cuando ustedes tengan más cancha. Pero ustedes lo que van a hacer es con lo que se les ha enseñado. ¿Sí? Aquel que tenga la mayor magnitud, la más positiva, ¿sí? O por lo menos en magnitud la más grande, va a indicar que esa sustancia tiene la mayor capacidad para poder reducirse, según lo que tenemos acá a la derecha. ¿Ok? Entonces, ¿quién será nuestro candidato a reducirse con mayor rapidez? Él. ¿No? Él va a ser el candidato, el mejor candidato, ¿no? Entonces, ¿podemos escribirlo así? Vamos a ver cómo podemos hacerlo. A ver, sería bromo líquido más 2 electrones, debe pasar a 2 bromuro acuoso, ¿no? Entonces, esto es reducción. Y la reducción hemos dicho en dónde sucede, en el ánodo o en el cátodo. En el cátodo, ¿no? ¿Cuál es su potencial de reducción? De la reducción, más 1,065 voltios. Ahí está. ¿Ok? Y del otro lado, ya sé que acá va a ocurrir una oxidación, ¿no? Si acá ocurre una reducción, en el otro lado debe ocurrir una oxidación. Bien, ya acá ya está escrito como reducción. Vamos a acomodar ahora cómo sería una oxidación aquí arriba. ¿Ok? Sería entonces zinc, partimos del zinc sólido, va a pasar a ser zinc divalente, acuoso, ¿no? Más los 2 electrones que liberan, pues, ¿no? Entonces, esto va a ser, ¿qué cosa? Una oxidación. ¿Y dónde se da? En el ánodo, ¿ok? Potencial de reducción entonces sería igual a, ¿cuál sería? Menos 0,763 voltios. Ojo, no estoy modificando acá. No estoy modificando acá nada, ¿ok? Ese es el método. El método nos dice cátodo menos el ánodo, después que lo vamos a calcular, ¿ya? Pero
Acá yo solamente estoy acomodando las reacciones, la reacción de reducción y la reacción de oxidación. Acá todavía no muevo nada. Acá todavía no muevo nada. Bien, vamos a ver. El potencial estándar de celda es más 1,828 voltios. Bueno, colocamos ahí. Este potencial de celda debe ser igual potencial estándar de reducción en el cátodo menos el potencial estándar de reducción en donde en el ánodo. Listo. Potencial de celda entonces será igual. Potencial de reducción en el cátodo. En el cátodo que se daba la reducción. ¿Y cuánto es? Más 1,065 menos ¿quién? Menos el potencial estándar de reducción en el ánodo. Y no lo he movido, ¿no? No lo he movido. Permanece ahí, menos 0,763. Entonces, eso nos debe dar por resultado, aquí está, miren, 1,065 menos 0,763 más 1,828. ¿Ya? Más 1,828 voltios. Ahí está calculado. Ese valor positivo, ya les dije, nos va a indicar qué cosa, que la reacción, ¿cómo sería? Espontánea, ¿no? Espontánea, espontánea. Listo. A ver, el diagrama de celda es zinc sólido, ¿sí? Va a zinc más 2, puente salino, y luego va a pasar de bromuro hacia bromo líquido, como, sí, bromo líquido. Y luego va a pasar una interfase de platino. ¿Mm? Bien, lo que está aquí sucediendo, lo que está aquí sucediendo, ¿ya? Es para justamente la información que nos da en el cátodo, ¿no? Lo que está sucediendo en el cátodo, la reducción. Entonces, la transferencia de electrones va a estar soportada por el electrodo de platino, pero el platino no interviene en realidad en la transferencia electrónica. El electrodo es el platino, es un metal, va a producir un soporte de electrones. Pero aquí es donde está sucediendo, ¿qué cosa? La transferencia de electrones. ¿Debido a qué? A la reducción del bromuro en bromo líquido. ¿Ya? Eso que quede claro, por favor, ¿ya? Bueno, entonces no perdamos más tiempo. La opción 2 es verdadera, ¿no? Diagrama de celda, entonces es... Sí, chicos, porque te quedaría dibujar cada una de las celdas y eso no lo voy a hacer. ¿Ya? Estamos sobre la hora. Entonces, es el diagrama de celda tal como está escrito aquí. ¿Mm? ¿Qué sucedió entonces? ¿Mm? Bueno, acá tenemos entonces más 2, zinc sólido, pasa así, ajá, luego ponte salino. En el puente salino debería estar la solución y de ahí a bromo, ¿no? Debería pasar a bromo más bien, a bromo. Mm, Bueno, acá hay un detalle, ¿sí? Un detalle. Bueno, esto de acá para la opción debía estar escrito así, ¿no? De manera intercambiada, ¿no? Aquí y aquí. O sea, es decir, la opción debió ser acá bromo líquido y en este lado debió ser 2 bromuro o cosa, ¿ya? Entonces, ¿para qué? Para que nosotros tener acá clave, ¿ya? El diagrama de celda correcto es este. Este sería el diagrama de celda correcto. Después de haberle hecho esa modificación que les acabo de hablar, ¿ya? Intercambien, por favor, bromo acá, líquido, y bromuro aquí, ¿no? Para obtener, ¿qué cosa? La clave, pues, ¿no? Ahora dice,
3. El flujo de electrones va del ánodo zinc al cátodo platino. ¿Sí? ¿Y eso cómo es? Es verdadero, puesto que el zinc, ¿ya? Está haciendo de qué, ¿de cátodo o de ánodo? A ver, veamos. ¿De cátodo o de ánodo? Está haciendo de ánodo. En el ánodo, ¿qué va a suceder? Liberación de electrones. La oxidación del zinc. Una vez que sucede la oxidación del zinc, se liberan estos dos electrones y es conducido, ¿no? A través de todo el flujo electrónico, ¿no? Hasta producirse el zinc divalente, ¿no? Ahora, esos electrones van obviamente, ¿no? ¿Desde dónde? Desde el cátodo, desde el cátodo, perdón, desde el ánodo, sí, puesto que el zinc es el que se va a oxidar. Y en esa transición va a pasar al cátodo de platino. Ya les dije, el platino no es el que va a producir la transferencia electrónica. Él nada más va a servir de soporte, nada más, ¿ok? Para esa transferencia. Y tenemos entonces así, ¿qué cosa? La respuesta, la B. Bien, esto es más de lo mismo, ¿no? El cálculo del potencial de celda, ¿ya? Y dónde ocurre la reacción número uno. La número uno, ¿qué cosa es? Una reacción de reducción o de oxidación. ¿Qué cosa sería la reacción uno? Ya, a esta altura ya deben ustedes ya identificarlo, ¿no? Ya gráficamente, ¿no? Bueno, si lo ponemos en el orden siguiente, en el lado de los reactivos a los electrones, ¿qué tenemos? Reducción. Acá arriba, ¿qué ocurre? Una reducción. Y aquí abajo, ¿qué ocurre? Si es que acá está escrito en el lado de los productos, los electrones, una oxidación. Bueno, veamos, confirmemos, ¿no? Con lo que tenemos aquí. Ah, y otra cosa, ¿no? Nos dice en medio básico, importantísimo, ¿no? Medio básico, justamente acá está, ¿no? Los oxidrilos. Sí. Bien, veamos aquí. Mire, el que tiene mayor potencial de reducción, ¿quién es? Aquí, ¿no? Este es el valor más positivo, ¿no? Entonces, esta ecuación así tal como está escrita, ¿sí? Es nuestra reducción, ¿sí? Y la oxidación sería esta, ¿no? Así como está escrita, no, ¿no? ¿Qué tendríamos que hacer para eso? Exactamente, tendríamos que modificarlo, ¿no? ¿Cómo sería escrito? Ponemos hidrógeno, gas, al revés, pues, más dos oxidrilos, nos debe dar ¿qué cosa? Dos moléculas de agua de forma líquida, más dos electrones. Bien, hasta este momento no he modificado este valor, ¿ah? No he modificado para nada este valor, solamente he cambiado nada más la ecuación, ¿ya? Y si yo quiero obtener la reacción global, como me piden más adelante, ¿qué es lo que debo hacer con estas dos ecuaciones? Ya están escritas una como reducción y la otra como oxidación. ¿Qué hago? Las junto, ¿no? Pero a las dos las debo balancear, ¿no? A las dos semireacciones las balanceo y una vez que están ya balanceadas, se pueden sumar, ¿no? Veamos entonces. A ver, escribo por acá, ¿no? Sí, acá está. Oxígeno, gas, más dos moléculas de agua, forma líquida, más cuatro electrones, de ser posible obtener cuatro oxidrilos. Bien, hasta ahí tenemos entonces nuestra semireacción de reducción. Abajo debemos tener nuestra semireacción de oxidación. Hidrógeno gas más dos oxidrilos, debe dar dos moléculas de agua, líquido más dos electrones. ¿Sí? Ahora, esto homogenizo electrones, ¿no? Bueno, puesto que cada uno de ellos ya está, digamos, aquí por ejemplo arriba con cuatro electrones transfiriéndose, abajo también vamos a homogeneizar a los electrones,
se supone que ya hemos dado un vistazo y tenemos entonces la misma masa, ¿no? No hay diferencias de masa. Entonces, aquí, en la semirreacción de oxidación, voy a multiplicar por 2. ¿Para qué? Para homogeneizar con 4 electrones y acá 4 electrones, ¿no? Y de ahí, ¿qué hago? Sum. Fíjense, arriba, tal como está, ¿no? Del lado de los reactivos, oxígeno gaseoso más 2 moléculas de agua, ¿sí? Líquida, más ¿cuánto? Más 4 electrones, más hidrógeno gas, ¿sí? ¿Cuánto? Por 2. Uy, me comí ese detalle. 2, ¿no? Más 2 por 2 también, ¿no? 4 oxidrilos. ¿Ok? ¿Y esto a qué va a ser igual? ¿A qué productos nos van a dar? 4 oxidrilos más 4 aguas, moléculas de agua, más 4 electrones. ¿Ok? Bueno, entonces ya puedo hacer una simplificación ahí, ¿no? ¿Cómo sería? Miren, tenemos 4 electrones, se van a anular con 4 electrones. ¿No es así? 4 oxidrilos con 4 oxidrilos. ¿Y qué tendríamos entonces? Oxígeno, gas, más hidrógeno, ¿no? Más 2 moléculas de hidrógeno, gas, nos daría ¿cuánto? Miren, estas 2 moléculas de agua se anulan o se restan de estas 4. Nos quedaría acá 2 moléculas de agua líquida. Bien, ¿coincide o no coincide? Coincide, ¿no? La reacción global entonces sería esta, ¿no? Esto de acá es la reacción global. Así, ¿ya? La obtienen después de haber balanceado en su forma redox, ¿no? El potencial de celda es 1,229 voltios. Bueno, eso es ya pan comido, ¿no? Potencial estándar, perdón, potencial estándar de celda es igual potencial estándar de reducción de quién? El cátodo menos el potencial de reducción estándar del ánodo. ¿Y esto es igual a qué? A ver, ¿qué es lo que sucede en el cátodo? El cátodo, la reducción, ¿no? Aquí está la reducción. Más 0,401 voltios menos, ¿quién? Este valor de aquí. Ojo que no lo toqué, ¿ah? No lo toqué para nada, ¿recuerdan? Desde un inicio no lo toqué. Lo único que acomodé fueron las reacciones únicamente para aplicar esta ecuación, ¿no? Y acá sería menos 0,828 voltios. Bueno, eso debe ser, a ver si han calculado bien, 1,229. Sí, ahí está, ¿no? Más 1,229. Eso nos da entonces, bueno, ya ustedes ya lo tienen más ordenadito, pues, ¿ya? Así. Entonces, ¿qué podemos decir? Si es positivo, el potencial estándar de celda es positivo, ¿qué sucederá? La reacción es espontánea, espontánea, ¿ya? La reacción 1 ocurre en el cátodo, sí, porque es una reducción, ¿es así? Es una reducción. Acá miren, es una reducción. La reducción 1 nos dice, ocurre en el cátodo. Está perfecto, ¿no? Porque miren, aquí están los electrones que va ganando, ¿no? En el cátodo. Entonces, ¿qué sería? La respuesta es la E, ¿ya? Todo verdadero. Y finalmente 9 es un diagrama de Pourbaix que nos indica mm, las especies que podemos nosotros obtener, ¿ya? Haciendo la correlación entre el potencial eléctrico y el pH de la solución. El pH, el potencial de hidrogenión, nos dice que eh, para valores menores de pH estamos en la zona ácida, ¿sí? Para valores eh, elevados de pH estamos en la zona básica.
A ver, ¿qué pasa si a una solución ácida le agregamos base? Va a reducirse entonces la cantidad de hidrogeniones, ¿no? Porque van a entrar en contacto, van a reaccionar con los oxidrilos. Y nos van a quedar entonces hidrogeniones remanentes, ¿no? Después de una reacción de neutralización, por ejemplo, ¿no? ¿Qué sucede en la naturaleza? A veces los compuestos iónicos, ácidos y bases, son, ¿qué cosa? Neutralizables, ¿no? Se pueden neutralizar. Pero en el caso, por ejemplo, de sustancias que son ácidos o bases débiles, lo hacen parcialmente. Bien, veamos aquí. Con respecto a la información mostrada, considerando que las condiciones iniciales son... condiciones iniciales, ¿ah? Miren, ustedes parten entonces de acá. pH igual a 1. Bueno, estarán más o menos rondando por acá, ¿no? pH igual a 1, ¿sí? Y además, este, el potencial eléctrico 1,23. Está por acá, ¿no? Está más o menos por acá. Así, estas son las condiciones iniciales. Están en ese punto, digamos, ¿no? 1,23, ¿ok? Y pH igual a 1, ¿no? Esas son sus condiciones iniciales. Selecciona la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes propuestas, ¿no? Dice, al modificar el pH hasta llegar al valor de 10, más o menos por acá, ¿no? Ojo, ¿no? Que estamos nosotros variando el pH, ¿no? Y manteniendo el potencial constante. ¿Cuánto era el potencial constante? Si acá estamos inicialmente a 1,23, quiere decir que solamente nos desplazamos en 1,23, ¿no? Y el pH lo hacemos coincidir con pH igual a 10. Dice, entonces se obtiene el plomo como dióxido, ¿sí? En esta región obtenemos, ¿qué cosa? El dióxido de plomo. ¿Es así? El dióxido de plomo. ¿Eso cómo sería? ¿Verdadero o falso? Verdadero, pues, verdadero, ¿no? Ahí se los presento. Verdadero, ¿no? Acá en este punto tienen al dióxido de plomo, ¿sí? Manteniendo un potencial constante de 1,23 y haciendo variar el pH hasta 10, obtenemos entonces, ¿qué cosa? Un punto que está dentro de la región de este compuesto, el dióxido de plomo, ¿ok? Ahora, la B, la B, la B, la B, la B. Leamos, disminuyendo el potencial hasta llegar a 0 voltios. O sea, ya no estamos ahora en 1,23, sino ahora más bien disminuimos a 0, ¿ya? Manteniendo constante el pH, dice. pH. O sea, el pH, ¿a cuánto estábamos? En 1, ¿no? O sea, quiere decir que está en esta franja, ¿no? De 1,23 pasa a 0, ¿sí? Manteniendo, ¿qué cosa? El pH constante. pH inicial, ¿cuánto era? 1. Entonces tenemos, el potencial disminuye. Aquí miren, 1,23 pasa a ser 0 a un pH constante de 1, ¿no? Porque esa era la condición inicial. Bien, ¿qué hacemos? ¿Ya? Dice, el ion presente en el sistema acuoso realiza su reducción química. A ver, por debajo de 0 y casi llegando, ¿no? Será pues a menos 0,4, menos 0,3 por debajo, ¿no? De ese potencial, sí ocurre una reducción, ¿no? De plomo equivalente a plomo cero. Pero como llegamos a 0, todavía estamos en la región de que del plomo divalente. Entonces, ¿cómo será entonces la opción 2? Falso, pues, ¿no? Falso, ¿ya? Por lo que expliqué hace un momento. Y si quieren le dan ahí una captura y lo confirman. La número 3. Bueno, la número 3, explicado así, entonces sería, se disminuye el potencial hasta un valor de menos 0,8. Ahora sí, ¿no? Antes estábamos en 1,23, ahora pasamos a menos 0,8, ¿sí? A pH constante, o sea, este 1 permanece constante, ¿no? A ese pH. Y posteriormente se incrementan los iones OH. ¿Qué significa eso?
significa entonces que se van a neutralizar con los hidrogeniones, ¿no? Esos oxidrilos van a neutralizar. Entonces, ¿qué va a pasar? Va a haber una mayor cantidad de oxidrilos, entonces se va a volver más básico, ¿no? Más básico. Dice, se incrementan los iones oxidrilos hasta llegar a un pH igual a 7, o sea, hasta acá. Estamos viajando de menos 0,8, viajamos a aquí, a esta altura más o menos, ¿no? A pH 7. Entonces dice, se obtiene plomo metálico por reducción. Ujú. Bueno, si hemos partido de 1,23 y hemos pasado a menos 0,8 y luego hemos variado a 7, entonces sí, hubo una, ¿qué cosa? Reducción, ¿no? A plomo metálico, ¿no? Estamos en la región del plomo metálico. ¿Y eso cómo será eso? ¿Verdadero o falso? Verdadero. La respuesta entonces será la E. La E. ¿Ya? Bien, chicos, entonces esa sería la parte de eh, petroquímica. Vamos a la semana número 8. ¿Ok? Y esto sí lo vamos a pasar de una manera feroz, de una manera mortal. Mentira. Rapidísimo, ¿ya? Estados de agregación, gases, líquidos, sólidos. ¿Ok? Es el día de hoy, la semana 8, correspondiente a la semana 8. Bien, pasamos entonces. Estados de la materia, puede organizarse la materia en sus estados de agregación, líquido, sólido y gas, ¿no? Sólido, líquido, gas. Bueno, acá tiene la representación gas, la representación líquida y la representación sólida, ¿no? Miren, se encuentra un mayor empaquetamiento y un mayor ordenamiento en el sólido, líquido. Las moléculas todavía están todavía ahí, una especie de vibrando, trasladándose, ¿no? Mientras que en el sólido no, ya no existe el traslado, ¿no? Acá qué va a haber, entonces vibración y rotación, ¿no? Y acá qué va a haber, en este lado, los tres movimientos, ¿no? Vibración, rotación y traslación, aquí, ¿ok? Acá dominan las fuerzas cohesivas y acá las fuerzas repulsivas, ¿no? Diagrama de fase, este puntito que ven aquí, ¿ya? Es importantísimo, y este puntito que ven acá también, ¿ya? El A y el B. ¿Cuáles son? El punto triple y el punto crítico, el B. El punto triple, el A, y el punto crítico, el B. Hacen entonces ustedes un diagrama en el cual correlacionan la presión con la temperatura, ¿ok? Y van a ustedes a tener aquí estas curvas que señalo aquí, estas curvas que están aquí, corresponden también a transiciones entre el líquido y el gas, por ejemplo, ¿no? Entre el líquido y el gas. Y acá entre el sólido y el líquido. Y acá también entre el sólido y el gas. Esta curva roja, por ejemplo, ¿ya? Puede indicarnos la transición entre el sólido y el gas. ¿A qué correspondía ese proceso? De sólido pasado a gas, sublimación, ¿no? Y lo inverso, bueno, sublimación inversa o también llamada deposición, ¿no? Deposición. Ahora, aquí en esta zona, de líquido a gas, ¿qué pasaba? Del líquido a gas, vaporización, ¿no? Y de gas a líquido, licuación, ¿no? Licuación o también espontáneamente condensación, pues, ¿no? Condensación del agua, no sé, ¿no? Que si sometemos a grandes presiones, o intervención ya, ¿no? Energética, digamos, ¿no? Presión, podemos nosotros llamar al proceso licuación, ¿no? De sólido a líquido, bueno, ahí hay una fusión, etcétera, ¿no? Vamos a ver, aquí en este punto, en el punto A, coexisten sólido, líquido y gas, a una temperatura y a una presión dada, por eso que son nuestras coordenadas, ¿no? A esa temperatura y presión se le llaman también temperatura y presión en el punto triple, ¿ya? Donde coexisten las tres fases. Aquí, sin embargo, en este punto se le va a llamar punto crítico, ¿ok?
y a las coordenadas, ¿no? Presión crítica y temperatura crítica también. Aquí, entonces, ya la sustancia, llegando a esta temperatura crítica, ya no más se puede licuar. Aquí está, ¿no? A temperaturas mayores mayores a la temperatura crítica, o sea, en este punto B, ¿no? La temperatura, ¿cuál sería la temperatura crítica? Aquí, ¿no? A este nivel, a esta altura, la temperatura crítica dice, o sea, a esta temperatura, mayores a esa temperatura, dice, una sustancia no se puede licuar, o sea, pasar de gas a líquido, ¿no? Independientemente, dice, de cuán elevada sea su presión. Interesante, ¿no? Bien, el estado gaseoso. El estado gaseoso, entonces, las fuerzas de cohesión son menores a las fuerzas de repulsión. Dominan la fuerza de repulsión, ¿no? Un gas real, cualquier gas que se encuentra en la naturaleza, gas ideal, es una idealización, un modelo, ¿ok? De un tipo de gas que se considera a bajas presiones y altas temperaturas, ¿no? ¿Sí? Ahora, un gas real, dice, se considera cuando dentro de ese mismo modelo del gas ideal, ¿ok? Podemos nosotros ajustarlo para describir un gas real, pero siempre y cuando que esté a bajas presiones y a elevadas temperaturas. ¿Ok? Teoría cinética molecular, una teoría que explica sobre todo eh, la presión, ¿no? La temperatura y también estandariza, ¿no? Que los gases deben estar formados netamente por moléculas y que tienen una masa puntual. El volumen entonces puede ser despreciable. ¿Ok? Las fuerzas de atracción son despreciables. Dominan las fuerzas de repulsión. ¿Ya? Dominan las fuerzas de repulsión. No es de que entran en un equilibrio, ¿ya? Porque por ahí vamos a ver algo que tenemos que corregir. No entra en una especie de equilibrio. Lo que hace es más bien que dominan las fuerzas de repulsión. ¿Qué dice acá? El volumen, no, ajá, bueno, el volumen de la partícula es mucho, mucho menor que el volumen del recipiente. Bueno, eso es ya algo coherente, ¿no? Listo. Los choques son elásticos. No hay pérdida de energía cinética, ¿ok? ¿Dónde hay pérdida de energía cinética? En los choques de tipo plástico, ¿no? Plástico. Dos autos se chocan, toda su energía cinética lo donan en calor, una destrucción enorme, ¿no? Y por ahí de repente sumideros de calor, de repente, ¿no? Pero bueno, etcétera. Acá se conserva la energía, ¿ok? Y además, cada una de estas partículas choca sobre una pared y a medida que lo hagan con mayor frecuencia, eso va a explicar o está relacionada con qué? Con la presión, ¿ok? Las variables entonces termodinámicas, demás parámetros termodinámicos como presión, volumen y temperatura, están descritas así, mediante esos símbolos. Las unidades también, ¿no? Están descritas. Cantidad de sustancia, mol, y la unidad, en el símbolo, perdón, mol y la unidad mol. Ya les dije, vamos a verlo hasta en la sopa, ¿no? Esa unidad, ¿no? La presión atmosférica, a mayor altura, va a haber menor presión atmosférica perdón, así, a mayor altura va a haber menor presión atmosférica que a un nivel, a nivel de referencia, ¿no? Cero, ¿no? En todo caso, va a haber una mayor presión atmosférica. Bien, como saben ustedes, la presión se origina debido a que a toda una columna de aire, ¿no? Sobre un metro cuadrado de superficie, ¿no? Por unidad de área, ¿no? Entonces, eso se explica, bueno, de esa manera, ¿no? Presión barométrica, empleando un instrumento llamado barómetro. Acá llenamos de mercurio un recipiente y dejamos libre, ¿no? El recipiente a su pobre Torricelli, ¿no? Fumarse todo este mercurio, ¿no? Bueno, esos son los esfuerzos, pues, ¿no? De la gente de antes, ¿no? Bueno, aquí a su alrededor, ¿qué cosa había? Atmósfera, pues, ¿no? Y esa atmósfera hacía una presión
haces una presión equivalente a la misma de una atmósfera, entonces el mercurio empieza a ascender por ese tubo capilar, ¿no? Tubo capilar, ¿no? Un tubo cualquiera. ¿Hasta dónde? Hasta 76 centímetros o también 76 milímetros de mercurio, ¿no? Y esto equivale a cuánto? A esta cantidad en pascal, ¿no? Pascal, esta cantidad en pascal. ¿Ok? Bueno. Presión manométrica, la presión que ejerce un gas sobre un líquido. Y esto cuando está, por ejemplo, aquí en el vacío, solamente va a ejercer la presión del líquido nada más, ¿no? Sobre el gas. Por eso que a este nivel llamado isóbaro, van ustedes a igualar qué cosa, la presión del gas con la presión del líquido. ¿Ok? De este lado, tienen entonces aquí más bien el recipiente abierto, ¿no? Este tubito abierto en U, este tubito en U abierto a la atmósfera. Ahí consideran entonces la presión atmosférica más la presión del líquido a este nivel de referencia, igualándolo con quién, con la presión del gas, ¿no? Ahí sí se establece un equilibrio, ¿no? Pero ese es un equilibrio ya, digamos, de presiones, ¿no? De presiones, o sea, es un equilibrio físico sobre todo, ¿no? Leyes de los gases ideales, constantes, temperatura, presión y volumen, variable, presión y volumen, sería isotérmico, cuando la temperatura es constante y la ley pertenece a Boyle-Mariotte. La ley de Charles, cuando la constante es la presión y las variables es volumen y temperatura, y el proceso se llama isobárico, ¿ya? Isobárico. Y cuando es constante el volumen, es isocórico o isométrico, o también llamado isovolumétrico, a veces, ¿no? El de Gay-Lussac. Todo esto, ¿a cuánto? A el número de moles constante, ¿no? No hay sumideros de ningún tipo, ¿no? No hay gastos por ninguna parte, ¿no? En todo caso, ¿no? Él lo tiene, ley de Boyle-Mariotte, ¿a qué correspondía? A la temperatura constante. Por lo tanto, estas curvas que ustedes van a obtener se van a llamar isotermas. El producto, ¿ya? Es una constante. Y este producto nos indica una relación inversa o directa. Inversa. Inversamente proporcional. ¿Sí? ¿Y esto de acá qué cosa es? ¿Es una parábola? No, no. Es una hipérbola. ¿Ok? Hipérbola. Bien. Ley de Charles. La ley de Charles nos indica que el valor, si nosotros hacemos a presión constante y número de moles constante, obviamente, ¿sí? La relación entre el volumen y la temperatura se mantiene constante. O sea, quiere decir que a lo largo de toda esta curva, si yo hago siempre volumen entre temperatura, siempre va a ser una constante, ¿ya? Y y este valor, o sea, así esta expresión, ¿qué nos indica? Una relación proporcional. Proporcional. Bueno, esto de acá ya sí es una recta, tiene una pendiente de qué tipo, pendiente positiva, ¿no? Pendiente positiva. Y la ley de Gay-Lussac para un proceso isocórico, igual, ¿no? Pero acá nos indica a volumen constante y el número de moles constante. ¿Ok? ¿Qué sucede? Hay una relación directamente proporcional entre la presión y la temperatura. Y esto es una recta. Y la temperatura, miren, empieza de cero, ¿no? Acá, otra aclaración más. Acá, la temperatura, acá, ¿empieza de cero? No, no, no. ¿Por qué acá sí? De cero. Porque acá la temperatura está expresada en grados Kelvin. Grados Kelvin. Y es más, es una extrapolación, ni siquiera pertenece a la curva experimental. Porque todavía no hemos llegado al cero absoluto. Estamos aproximándonos cada vez, pero el cero absoluto todavía experimentalmente no se ha obtenido. Con cifras más, menos, pero cero, cero totalmente no. Ujú. Bueno, este es un ejemplo. Pasamos ya a la parte teórica, después ya vamos a los ejercicios. Ley combinada de los gases, ley general, considerando número de moles constantes, tienen ahí esa relación. Presión por volumen entre la temperatura para un estado 1, ¿no? Y el estado 2, presión, volumen, temperatura también, ¿no?
Miren cómo están los números de moles, ¿no? Constante, ¿no? Constante, ¿sí? ¿Ok? Bueno, bueno, ahí tienen el ejemplo 2 para que puedan divertirse. Hipótesis de Avogadro. Bueno, ¿qué nos dice? La relación entonces cuando hay dos volúmenes iguales, el número de moles se mantiene constante, ¿no? ¿A cuánto? A la misma temperatura, ¿no? ¿Y a qué? ¿A qué también? A la misma presión. A ver, para el caso este, de la temperatura 0 grados Celsius y una atmósfera, ¿cómo se le llamaban esas condiciones? Condiciones normales de presión y temperatura, ¿no? O también llamadas condiciones normales, ¿no? ¿Qué ocurre? Que cuando tenemos un mol, un mol de una sustancia, van a ocupar 22,4 litros. Acá también, por ejemplo, tenemos un mol y va a ocupar 22,4 litros. Indistintamente que ellos sean oxígeno, o sea hidrógeno, nitrógeno, o sea cualquier otro tipo de gas, si es que están a estas temperaturas, a 0 grados Celsius y a una presión de una atmósfera, siempre, y además un mol, siempre va a ocupar 22,4 litros. Entonces, la ley de Avogadro nos permite saber que la relación entre el volumen y el número de moles es una relación directamente proporcional, también llamada constante, ¿no? Siempre y cuando que la presión y la temperatura se mantengan constantes. Ecuación de estado relaciona la ecuación de los gases ideales con esta expresión, ¿no? Presión, volumen igual al número de moles. Y esta R que va a cambiar siempre y cuando, dependiendo de las unidades que ustedes utilicen. Se le llama constante universal de los gases. Si están utilizando la presión en atmósfera, felices, ¿no? Utilizan 0,082 atmósferas por litro sobre mol por grados Kelvin. Pero si no, ustedes lo que van a hacer, si es que están utilizando milímetros de mercurio, lo cual no se lo recomiendo mucho, pero bueno, puede suceder que de repente tengan ahí un problema en el cual tengan que utilizar esta expresión, ¿no? Pero ya saben, si van a pasarlo todo a atmósferas, en cuanto a la presión, utilizan este valor de R. No vayan a cometer en utilizar esta expresión, ¿eh? Porque esta es para la presión cuando está en milímetros de mercurio. Las ecuaciones que se pueden desprender, ¿sí? de esta ecuación, presión volumen igual a número de moles por la constante ideal, perdón, de los gases ideales, por la temperatura. La temperatura también debe estar en Kelvin, ojo. La temperatura debe estar en Kelvin, ¿ya? Bien, tienen ahí la densidad y por el otro tienen Niña, la masa Ale, molar. Ale, dame tus clases. Ale, Ale, ven, que no es Sí, caracho. Los chiquititos caracho, van a botar el desayuno. ya, Ale. Bueno, a nuestro alrededor entonces dice, encontramos diversas mezclas gaseosas, el aire, nitrógeno, oxígeno y argón, ¿no? Y el gas natural, que es una mezcla, ¿sí? De todos ellos, ¿no? Todos estos gases, ¿no? Principalmente de metano, ¿no? Principalmente de metano, ¿ok? Mezcla de gases ideales. Cada uno de estos gases va a comportarse de manera individual, ¿no? Dentro de una mezcla. Eso es lo que nos está diciendo a través de la ley de Dalton, ¿no? Cada uno de ellos va a tener una presión parcial, ¿ya? Es como que si en Ven, la mezcla, cada una de las sustancias va a actuar de manera individual, con su presión, ¿ok? ¿Cómo se calcula la presión total? La suma de las presiones parciales, ¿ok? ¿Cómo se calcula cada presión parcial? Con esta expresión. Y esta X, ¿qué significa? La fracción molar, ¿no? La fracción molar. Aquí está, la fracción molar. Y la fracción molar se calcula entre el número de moles de ese gas en referencia al cual nos vamos a referir y luego dividiéndolo entre el número de moles totales. Mezcla de gases, bueno, ley de Amagat, es algo parecido al anterior, pero en este caso manteniendo qué cosa, la presión y la temperatura constantes, ¿no? Y al finalizar la mezcla, cada uno de ellos va a tener un volumen parcial. Volumen, por ejemplo, el gas A, gas B, gas C. El volumen total
sería entonces la suma de los volúmenes parciales, ¿no? Según la ley de Amagat. Y se calcula así, ¿no? Son todo ello, la suma de todos los volúmenes parciales. El volumen parcial de cada uno de ellos, ¿cómo se calcula? Por ejemplo, el volumen, pónganle acá, ¿no? De oxígeno debe ser igual a la fracción molar de ese gas oxígeno multiplicado por el volumen total. Esta V es el volumen total, ¿ya? Igual, la fracción molar debe calcularse así. Número de moles de esa sustancia entre el número de moles totales. Y de ahí se reemplaza, ¿no? Bueno, ahí tiene para que se divierta en otro ejemplito. La difusión y la efusión. Cuando un gas tiene que pasar a través de un orificio, estamos entonces hablando de la efusión. Efusión, cuando pasa a través de un orificio. Pero cuando un gas se desliza sobre otra capa, entre comillas, de gas, ¿no? En un fluido newtoniano se le llama así, entonces hablamos de un proceso de difusión, ¿no? O también cuando una molécula de sustancia dentro de un espacio o a través de otra sustancia. O sea, cuando está que se expande a través del vacío, de un espacio vacío dentro de un espacio, es difusión, ¿no? Cuando sucede que los dos están pasándose a través, ¿no? Deslizándose uno entre otro, eso también es difusión, ¿no? Sin embargo, la efusión es solamente el pasaje del gas a través de un orificio. Bueno, en los dos fenómenos, ¿ya? Ocurre esto, la llamada ley de difusión y efusión de Graham. Entonces sus velocidades o sus rapideces estarán así, ¿no? Eh, expresadas de esta manera, ¿no? La rapidez del gas A será entonces, ¿cómo será con esto? Inversamente proporcional, ¿no? A la masa molar, ¿no? A la raíz de la masa molar del propio gas, ¿no? Acá también, ¿no? La rapidez de B, ¿cómo será? Rapidez de B será inversamente proporcional a la raíz cuadrada de la masa molar de esa sustancia, ¿no? Entonces, por las expresiones anteriores que hemos visto, ¿no? Podemos reducirlo esto a densidades. Las unidades de la rapidez serán volumen sobre tiempo, moles sobre tiempo, distancia sobre el tiempo. Líquidos, pasamos a líquidos. Tres tipos de fuerzas, de dispersión de London, dipolo-dipolo y puente de hidrógeno. Ya lo vimos, puente de hidrógeno, cuando se formaba entre el flúor, el oxígeno y el nitrógeno, ¿no? Dipolo-dipolo, podían ser dipolos, ¿cómo se llama? Bueno, podían ser dipolos que se formaran dipolos permanentes. En el otro caso, serían dipolos, pues, que no lo sean, ¿no? Son solamente instantáneos. ¿Ok? La dispersión de London, nos habla acerca de eso, ¿no? En la dispersión de London se forman dipolos no permanentes, ¿no? Por la distorsión de la nube electrónica, se formaban dipolos y entre ellos, ¿qué había? ¿Sí? Una atracción, ¿no? Sin embargo, cuando se forman las interacciones dipolo-dipolo, ya están formados ya las distorsiones, por decir así, y ya están ubicadas las nubes electrónicas. Una muy grande que se denomina pues una nube de densidad electrónica eh, negativamente o parcialmente cargada negativamente, ¿sí? Y del otro lado eh, bueno, del otro polo, ¿no? Sería una menor densidad electrónica. Estaría distribuido entonces una carga positiva, ¿no? Una carga parcial positiva. Sí, por ejemplo, ¿no? Se forman atracciones del tipo dipolo-dipolo, algo así, ¿no? Parcial negativo, parcial positivo, ¿no? Y acá también, ¿no? Con otro, ¿sí? Y abundante, ¿no? Ahí, parcial positivo. Bueno, ¿cómo va a haber entonces acá una atracción, ¿no? Así, ¿no? La parte negativa va a interaccionar con la parte positiva, ¿no?
Así se da entonces este tipo de interacción, ¿no? Fuerza de interacción. Bueno, acá ya lo saben, ¿no? Tiene que haber entonces electrones, así, pares solitarios. En el caso, por ejemplo, del oxígeno, ¿no? Acá, por ejemplo, puede haber nitrógeno, sí, H2N, así, ¿no? Y acá oxígeno, pues puede ser así, ¿no? El nitrógeno puede tener ahí pares electrónicos solitarios, acá también el oxígeno. Y el hidrógeno necesariamente debe estar unido ¿a qué? Unido a un átomo electronegativo, ¿no? A un átomo electronegativo, pongámoslo ahí. Bueno, este es un resto de una molécula, pues, ¿no? Así. Acá suceden, por ejemplo, interacciones del tipo puente de hidrógeno, ¿no? Acá, por ejemplo, el hidrógeno está anclado o está unido a un átomo electronegativo. Ahí tenemos, por ejemplo, un alcohol, ¿no? Ahí hay, por ejemplo, una interacción del tipo puente de hidrógeno. Dispersiones del hondo, bueno, por ejemplo, puede ser la molécula de cloro, ¿no? Cloro, ¿no? Ahí sí van a ser simétricas las nubes, ¿no? Y no va a haber una distorsión aparente, ¿no? Pero claro, en la cercanía sí. Pero esa cercanía no va a ser tan profunda, ¿no? Sino va a ser una interacción únicamente, ¿no? Va a haber una distancia a la cual van a ellos a interaccionar. Por distorsión de sus nubes, entonces van a empezar a atraerse. De ahí se explica que las moléculas apolares, ¿no? Pueden sufrir también efectos de condensación, pues, ¿no? La tensión superficial, la energía mínima necesaria para que un líquido aumente su superficie por unidad de área. Entonces, si la fuerza intermolecular aumenta, la tensión superficial también aumenta, ¿no? Y así también, si la temperatura aumenta, la tensión superficial disminuye, dado que debilitan las interacciones que hay entre cada una de las moléculas por debajo y por los costados, ¿no? De nuestra molécula de referencia que tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? En la superficie. Bueno, la viscosidad, la resistencia a fluir de los líquidos, si aumenta la fuerza intermolecular, aumenta la viscosidad. Si la temperatura aumenta, disminuye la viscosidad. Presión de vapor, aquella presión a la cual la fase líquida y la fase de vapor de un líquido en un sistema cerrado se encuentran en equilibrio. Bueno, para que suceda la presión de vapor, este gas que está por encima del líquido tiene que necesariamente... Profesor, ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué pasó? disculpe, ¿está compartiendo pantalla? Ah, sí. ¿Está A compartiendo ver, pantalla? a ver. Sí, estoy Es compartiendo que pantalla. solo se nota la primera parte del manual que dice Química Semana 8. Ya. A ver. Ah, ya. A ver. Ya, aquí está. ¿Ya? Sí, gracias, Urbiza, ¿no? Gutiérrez, gracias. ¿O quién fue? Ah, Camila entonces. Gracias, muchas gracias. Ya, mire, esto no dejemos por favor que yo avance, pero cuando avanzo, pero así, atropello, ¿no? No avanzo, atropello, lamentablemente. Sí, me gustaría extender así, un montón. La abundancia de temas aquí es feroz, así que no sé qué, profesor, no se comparte, por favor, es así, ¿ya? No se queden calladitos, ya les digo, no se queden calladitos, ¿ya? Bien, la presión de vapor, se ejerce a través de las moléculas que están abandonando o fueron trasladadas del seno del líquido hacia la fase de vapor, hacia los exteriores, dentro de un recipiente cerrado.
¿Ok? Entonces, esas moléculas van a ejercer entonces golpeteo, golpes, 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 con mayor frecuencia o menos, según sea el líquido, la naturaleza del líquido, ¿no? Entonces, esas moléculas y su frecuencia están relacionadas con ¿qué? Con la presión de vapor. Ahora, ¿qué va a ocurrir? Si el líquido se le llama así volátil, va a haber una mayor cantidad, una mayor masa de átomos distribuyéndose alrededor, por encima del líquido, golpeteando toda la superficie del recipiente. Hay una mayor presión de vapor. Esto indica que los líquidos volátiles, llamados así, o bueno, características orgánicas en todo caso, eh, tienen mayor presión de vapor. Sin embargo, los líquidos que tienen polaridad, y bueno, en ellos hay mayor cantidad de energía, ¿no? Para poder romper, como los enlaces puente de hidrógeno, por ejemplo, ¿sí? Van a estar más cohesionados, ¿no? Y no va a haber un abandono tan rápido, tan frecuente de su vapor dentro de un recipiente cerrado, ¿no? La presión de vapor va a ser menor en líquidos polares eh, que la presión de vapor en líquidos volátiles o también llamados orgánicos, ¿no? Si la fuerza intermolecular entonces aumenta, disminuye la presión de vapor, como ocurre en el agua, ¿no? Comparándolo, por ejemplo, con el benceno. El benceno, sin embargo, no tiene mucha fuerza intermolecular, ¿no? Entonces su presión de vapor más bien es más abundante, puesto que puede pasar la molécula de benceno con mayor rapidez hacia la zona de vapor. Si la temperatura aumenta, la presión de vapor aumenta, ¿no? Y eso es debido a que hay mayor energía cinética y potencial que ayudan a las moléculas del seno del líquido a abandonar esa fase y trasladarse a la fase de vapor. Entonces aumenta por ese motivo la presión de vapor. Variación de presión de vapor con la temperatura. Tenemos unos ejemplos: éter dietílico, agua y mercurio, ¿no? Líquidos, propiedades, punto de ebullición. Bueno, cuando esta presión de vapor que acabo de hablarles iguala a la presión externa, se dice entonces que se alcanzó el punto de ebullición a una temperatura dada, ¿no? O sea, es decir, el punto de ebullición es una lectura de una temperatura, ¿ya? Pero estamos hablando que cuando la presión de vapor iguala a la presión atmosférica, entonces nos encontramos a, a la lectura de esa temperatura que se llama temperatura de ebullición o llamada punto de ebullición, ¿ok? Bueno, si la fuerza intermolecular aumenta, aumenta el punto de ebullición. Si la presión externa aumenta, aumenta también el punto de ebullición. Tienen de algunas sustancias. El estado sólido. Predomina entre sus partículas fuerzas de atracción. Las partículas poseen solo movimiento y vibración nada más. Ya no, ojo, ya no hay traslación ni hay rotación, solamente hay vibración. Está localizado el movimiento, ¿no? ¿Ok? Forma y volumen definido, incompresibles. Acá también, esta es otra propiedad, ¿no? Forma y volumen definido, ¿no? Tipos de sólidos, amorfos, no tienen una estructura interna definida, no poseen punto de fusión definido, tienen orden de corto alcance. Ahí tienen a quiénes, a los vidrios, ¿no? Los vidrios. Sólidos cristalinos, por ejemplo, en el caso de los metales, tienen un ordenamiento regular, ¿no? Eh, Periódico, en todo caso. Presenta una red cristalina, posee punto de fusión definido y tienen orden de largo alcance. Sólido covalente, ¿sí? Sólido iónico, sólido molecular y sólido metálico. Son los tipos de sólidos cristalinos, ¿no? Sólido covalente, muy duros, malos conductores de calor y electricidad y puntos de fusión elevados. Duros y quebradizos son los sólidos iónicos, ¿ok? Malos conductores de calor y electricidad y puntos de fusión elevados. Sólidos metálicos, dúctiles y maleables. Ductibilidad, propiedad de formar tubos, ¿no? Y maleabilidad, propiedad de formar láminas, ¿no? Son buenos conductores de calor y electricidad, ¿ok? Luego tienen a los sólidos moleculares, que son blandos, malos conductores de calor y electricidad, punto de fusión bajo. Bueno, y ahí llegaríamos a los ejercicios de la clase. Chan, 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 chan. Ahora, pasamos
a los ejercicios. Bueno, los ejercicios esencialmente son para contestar, ¿no? ¿Ya lo han visto? ¿Ya lo han leído? Me imagino que sí, por supuesto, profe. Sí, muy bien, muy bien. Ok. Bien, un reconto de todo sería... sí, Camila, dime. ¿Todo tranquilo? Sí. ¿Todo bueno el desayuno? Ah, ya. Bueno, seguimos, ¿no? Ya, seguimos. Perdón, broma, broma eso, ¿no? Ya. Ah, dice, entonces, diagrama de fases, ya lo hemos visto. Y cada una de esas líneas o puntos van a estar descritos aquí. ¿No? Faltaba describir esto, ¿no? Que era esta curva B hacia T hacia D y T hacia C. Les dije que esas eran una especie de fronteras, ¿no? La TD es una frontera de qué? De fusión, ¿no? Y acá una frontera de qué? De licuación. Y acá una frontera de qué? De sublimación, ¿no? Vamos a ver. Curva de sublimación, curva de presión de vapor y la pendiente TD. Bueno, cada uno tiene sus propias definiciones. La temperatura y presión crítica, ¿en dónde la obtenemos? Aquí en este punto, ¿no? Acá, en el punto crítico. Temperatura, perdón, temperatura y presiones críticas, ¿no? El punto triple, en donde coexistían, ¿qué cosa? Sólido, líquido y gas, ¿no? Los tres estados de agregación. Bueno, ahí tienen ya toda la descripción. Estado gaseoso. ¿Cuándo se comportaba un... No, ¿cómo podíamos ajustar el modelo de un gas ideal a uno real? Cuando este gas posea, ¿qué cosa? Una baja presión y elevadas temperaturas, ¿no? En esa condición, entonces, cualquier gas real podría comportarse como un gas ideal. Y ahí es donde ponemos en práctica el modelo del gas ideal, pues, ¿no? Teoría cinética de los gases, ahí tienen una ampliación de todo. La ley de los gases ideales, el estado líquido, ¿sí? Todas las propiedades. Principalmente tensión superficial, viscosidad, presión de vapor, punto de ebullición. ¿Sí? Ah, ¿y acá qué tiene? Ajá, el gráfico, ¿no? El mosquito, ¿no? El anófeles, ¿no? Viscosidad, presión de vapor, etcétera, etcétera. Bueno, tienen toda la guía aquí. Dice, la representación gráfica en la que existen los diferentes estados de agregación de una sustancia pura, sólido, líquido y gas en equilibrio se denomina diagrama de fases. En relación al agua, a una atmósfera, los puntos de fusión y ebullición del agua son 0 grados Celsius y 100 grados Celsius respectivamente. Su punto triple es 0,01 grados Celsius a una presión de 0,06 atmósferas. Punto crítico a 374 grados Celsius y 218 atmósferas. Al respecto, indique la alternativa correcta. 1. Bien, a 0,01 y 0,006 atmósferas se encuentra en equilibrio la fase sólida, líquida y gas. ¿Era cierto eso? Nos están dando temperatura y presiones ¿de qué tipo? En su punto triple, ¿no? Miren, en su punto triple. ¿Y qué va a ocurrir en el punto triple? Van a encontrarse en equilibrio la fase sólida, líquida y gas. ¿Ok? O sea, en este punto van a encontrarse, ¿qué cosa? Las tres fases, ¿no? ¿Ok? A esta temperatura dada y a esta presión dada. ¿Ok? La número 2. Siendo la presión igual a 0,5 atmósferas y a 370 grados Celsius, el agua está en fase vapor. A ver, 0,5 atmósferas, lo tenemos casi por acá, ¿no? 0,5, no, no, 0,5 atmósferas. Sí, bueno, por acá, casi por acá, ¿no? 0,5 atmósferas. ¿Y cuánto de 370 grados Celsius? 370 grados Celsius. Casi por acá, ¿no? Sería 370 grados Celsius.
¿Está en fase vapor o no está en fase vapor? 0,5 y 370, ¿no? Casi por acá, ¿no? 370. Estamos en la fase vapor, ¿no? Dentro de la región de la fase vapor. ¿Y eso cómo será? ¿Falso o verdadero? Correcto, eso es correcto, ¿ya? Y la tercera, a una presión de 1 atmósfera y 10 grados Celsius existe equilibrio entre sólido y vapor. A ver, 1 atmósfera y 10 grados Celsius. Una atmósfera, aquí está, 1 atmósfera y 10 grados Celsius. A ver, bueno, 10 grados Celsius, atmósfera y 10 grados Celsius. Bueno, estaremos por acá, pues, ¿no? Casi por acá. Una atmósfera, ahí está una atmósfera y 10 grados Celsius por acá. Nos encontraremos en qué fase. Existe, dice, equilibrio entre sólido y vapor. Sólido y vapor. No, no. ¿Cómo será? Incorrecto. El agua a esas condiciones se encuentra en estado líquido únicamente. ¿Mm? Por eso es que acá a una atmósfera, ¿no? Y casi, ¿cuánto dice? 10, ¿no? 10 grados Celsius por acá, estamos en la fase líquida. ¿Ya? Por lo tanto, la correcta sería la respuesta B. Número 2. La teoría cinética de los gases ideales fue propuesta por Daniel Bernoulli en el año 1738 y perfeccionada por James Maxwell en 1860. Y Ludwig Boltzmann en 1871, donde desarrollan el modelo del gas ideal y logran explicar el comportamiento de estos gases. Bueno, esta es la reseña histórica, digamos, ¿no? Al respecto, seleccionar dice la alternativa que contenga las propuestas correctas. El gas se comporta en forma ideal a bajas temperaturas y elevadas presiones. ¿Elevadas presiones? Esto suena, ¿no? ¿Esto les hace ruido o no? Bajas temperaturas. No, no. Más bien es todo lo contrario, ¿no? A bajas presiones y elevadas temperaturas sí puede aplicarse el modelo del gas ideal a un gas real que esté a sus condiciones, pero no bajo la que se propone aquí. Entonces, ¿esto cómo sería? Incorrecto, ¿no? Correcto. ¿Ya? B. Existen fuerzas de atracción y repulsión entre sus partículas. Bueno, a ver, dentro de lo que es la realidad, pongamos acá un contexto, no, quiero tampoco no entrar en discusión en eso, pero dentro de lo que es el modelo de la teoría cinética de los gases ideales, ¿ya? Existen fuerzas de atracción y repulsión entre sus partículas. Bueno, esto es en realidad incorrecto por la razón siguiente. Mm, Más lo que predomina, ¿ya? Lo que predominan más son las fuerzas repulsivas, ¿ya? De que existan las fuerzas de atracción y repulsión, existen, pero las de atracción son dominadas por las fuerzas de repulsión, ¿ya? Porque en todo caso, ¿cómo podrías explicar o cómo podríamos explicar, por ejemplo, la condensación, ¿no? A partir de este modelo no podría. Por lo menos sí se daría uno cuenta de que lo que predomina en la realidad son más las fuerzas repulsivas de las partículas en un gas. Bien, es incorrecto y esto es debido a que las partículas de gas permanecen separadas entre ellas, ¿ya? Las fuerzas intermoleculares se consideran nulas. Bueno, las fuerzas intermoleculares entonces sería de atracción, ¿no? Se considerarían nulas. Claro, para que los gases permanezcan separados, ¿no? Siempre. A eso me refiero respecto a esta respuesta que han formulado. Bien, entonces la B sería incorrecto. La C, la temperatura de un gas ideal es proporcional a la energía cinética promedio de sus partículas. Eso es verdadero, ¿ya? Eso es verdadero. Porque a medida que un gas más se pueda mover, se vibre, se traslade, ¿sí? Puede entrar a su fase de vapor. ¿Sí? Vibración, rotación y traslación, y ya estamos en la fase de vapor. Y eso es a medida que nosotros otorgamos mayor energía al sistema. ¿Ok? Entonces, eso es en función a la temperatura. La temperatura aumenta en promedio la energía cinética de cada una de las partículas y por eso entonces
podemos pasar por los diferentes estados de gaseoso. Entonces, eso, la C es correcta. La D. Las moléculas son de forma esférica y de volumen apreciable. Bueno, ya hemos dicho, ¿no? ¿Cómo son? Son puntuales. Entonces se desprecia el volumen. ¿No? El volumen incluso es muchísimo menor del volumen que los contiene. ¿No? Entonces, de forma esférica, bueno, se considera como unas partículas para un mismo gas de la misma forma, ¿sí? De la misma forma, puede ser esta esférica, pero es tan pequeñita que se considera como un punto, ¿no? Pues puntual, entonces. es- Eso sería incorrecto, la propuesta D. La E. Entre más colisiones de las moléculas ocurren en un área determinada, menor será la presión ejercida por el gas. Bueno, eso también es incorrecto, ¿no? A medida que haya mayor colisiones, hay una mayor presión. La respuesta es la C. 3. Los procesos restringidos son leyes experimentales que ocurren en un sistema bajo condiciones específicas que limitan el intercambio de energía y materia. Al respecto, selecciona la alternativa que contenga el valor de verdad o falsedad de las siguientes proposiciones. La ley de Boyle es a temperatura constante y la energía interna del sistema cambia. Y eso sería falso porque la ley de Boyle es un proceso isotérmico a temperatura constante. Y cuando la temperatura es constante, ¿qué ocurría? Presión y volumen, ¿cómo eran? Inversamente proporcionales, ¿no? ¿Sí? Entonces la primera es falsa, puesto que es un proceso isotérmico, ocurre a temperatura constante, ¿no? Bien. Número 2. En un proceso isobárico, ¿isobárico qué cosa era? A presión constante. La presión es constante y existe cambio en el volumen. Cambio en el volumen. Claro. A ver, ¿recuerdan la ley de los gases ideales? ¿Ya? Y esto se refiere a la ley de Charles, ¿no? Si nosotros mantenemos la presión constante, ¿quiénes van a variar? El volumen y la temperatura. Entonces hay una relación proporcional, directamente proporcional entre el volumen y la temperatura. Y eso va a ser siempre una constante dentro de un proceso isobárico a presión constante. Eso sería verdadero. La propuesta 3, el gráfico corresponde a la ley de Gay-Lussac y la presión final, ¿sí? Presión final en el punto 2 es 0,36 atmósferas. Bueno, esto simplemente utilizamos la ley de los gases ideales, ¿no? ¿Sí? Presión, volumen sobre temperatura, ¿no? Debe ser siempre constante, ¿no? En cada uno de los procesos. Proceso 1, proceso 2, proceso 3, etc. Tenemos aquí, por ejemplo, ¿no? Podemos definir este como un proceso 1, este como un proceso 2, por ejemplo, ¿no? Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. ¿Qué nos piden? El gráfico corresponde a la ley de Gay-Lussac y la presión final es 0,36 atmósferas. O sea, se refieren a hallar esta presión 2, ¿no? Si será o no será 0,36 atmósferas. Entonces, para ello relaciono, ¿no? Presión con temperatura. Esto será un estado 1, por ejemplo, ¿no? Y acá relaciono presión con temperatura, ¿sí? Entonces, si relaciono la presión y la temperatura, ¿quién se mantiene constante? El volumen, ¿no? El volumen. Entonces, es un proceso isócoro, isovolumétrico, o también llamado isométrico, ¿no? Veamos, a ver, veamos. El gráfico corresponde a la ley de Gay-Lussac, el volumen es constante y su presión final es 0,36. Acá tenemos condiciones iniciales, presión 1 y temperatura 1. Y mire que acá lo transformamos a ¿qué? A grados absolutos, ¿no? En grados Kelvin. ¿Ok? Sería 400 Kelvin. Ya tenemos dos datos, presión y temperatura. Lo mismo hacemos también con las condiciones finales. Presión 2 es lo que nos piden, a ver si es que es 0,36 atmósferas. La temperatura 2, nunca hay que olvidarnos, ¿qué cosa? De transformar digo, la temperatura de grados Celsius a grados Kelvin. ¿Ok? Hacemos la relación, presión sobre temperatura, debe ser igual a presión sobre temperatura en el estado 2, en el estado 1 y estado 2. Despejamos la presión en el estado 2 y nos da 0,36, y eso es verdadero, ¿no?
Entonces la respuesta para ella sería la D. ¿Ok? 4. En los invernaderos, el enriquecimiento del aire con dióxido de carbono permite que los cultivos alcancen su potencial de fotosíntesis. El aumento de dióxido de carbono puede aumentar significativamente el rendimiento de los cultivos. Mejora la calidad de los productos agrícolas. La obtención de dióxido de carbono se puede realizar mediante la combustión del metano, siendo la reacción química como la que se propone aquí, ¿no? La propuesta aquí. ¿Cómo sería esto? ¿Una reacción de combustión completa o incompleta? Completa, ¿no? Puesto que se generó, ¿qué cosa? Dióxido de carbono. ¿Ok? ¿Qué nos están pidiendo? Determina el volumen de dióxido de carbono en litros a 227 grados Celsius y 624 milímetros de mercurio. Estas son unidades de presión, ¿ya? Estas son unidades de temperatura. Dice, producidos por la descomposición de 96 gramos de metano. Ajá, listo. Para comenzar, la ecuación que está aquí arriba, ¿es una ecuación química o es una ecuación química estequiométricamente balanceada? Ah, bueno, ya como ya vimos la solución, bueno, ya de frente, ¿no? Bueno, sí, es entonces coherente la cantidad de elementos a la izquierda de los reactivos con la cantidad de elementos hacia la derecha, ¿no? Entonces es una ecuación química balanceada. Si solo así está balanceada, podemos seguir. La masa molar es de cada molécula, metano, dióxido de carbono. Bueno, faltó la del agua, ¿no? 18. Y R, dices, ya vamos a utilizar 62,4 milímetros de mercurio, ¿ya? No estamos utilizando atmósfera, vamos a utilizar ahora, ¿qué cosa? Los milímetros de mercurio. Para ello, entonces, la presión deberá estar en milímetros de mercurio. Perfecto. La presión está en milímetros de mercurio. Pero lo que no está en Kelvin, lo debemos transformar a Kelvin. Estos 227 grados Celsius lo pasamos entonces a Kelvin. Otra cosa intuitiva por ahí es que, miren, ustedes tienen acá 96 gramos de metano. De repente todo tenemos que transformarlo o bien a moles o bien todo lo transformamos a masa. Pero también hay relaciones masa-mol, o bien masa-masa o bien mol-mol. Lo ideal es de que la ecuación esté balanceada primero, ¿ya? Y vamos a empezar a trabajar. Entonces, para un mol de metano tenemos 16 gramos. Se acabó, ¿sí? Tenemos ahí la masa molar es 16 gramos por cada mol. Y tenemos aquí un mol. ¿Cuánto tenemos en gramos? 16, ¿no? 16 gramos. Lo mismo para el dióxido de carbono. ¿Cuánto tenemos? Un mol de dióxido de carbono. Un mol de dióxido de carbono. Bueno, por la ecuación estequiométrica, ¿no? Un mol de dióxido de carbono. 96 gramos es lo que nos dan para nuestras condiciones experimentales. ¿Cuántos moles va a generar de dióxido de carbono? Bueno, generan 6 moles de dióxido de carbono. ¿Ya? Ahora, ya tenemos el número de moles, tenemos la constante ideal de los gases ideales, tenemos, tenemos la presión, tenemos la temperatura, que lo tenemos que cambiar a ¿qué? A grados Kelvin. ¿Sí? ¿Y qué es lo que aplicaría? La ecuación de los gases ideales, presión, volumen, es igual al número de moles por la constante ideal de los gases ideales y por la temperatura, ¿no? Entonces, según eso, despejo, ¿qué cosa? V, el volumen, ¿no? Y con ello nos da como resultados 3 por 10 al cuadrado litros de dióxido de carbono. La respuesta entonces es la C. ¿Ya? El heliox es una mezcla de helio y oxígeno, utilizado principalmente en el buceo profundo para reducir el esfuerzo respiratorio. También se utiliza en la medicina para aliviar los síntomas de obstrucción en las vías respiratorias. Ah, mira, qué interesante. Una muestra de heliox contiene 96 gramos de helio y 64 gramos de oxígeno.
Aunque les soy sincero, nunca he visto una mezcla como el Heliox, pero yo que trabajé con gases medicinales y era suficiente la pureza del oxígeno, así como estaba, ¿no? Sale al 99.99999%, es una barbaridad, ¿no? La pureza, el grado de pureza. Bueno, esa es otra forma, pues, ¿no? Si el sistema presenta un volumen de 123 litros, o sea, ese es el volumen total, ¿no? ¿Sí? Y una temperatura de 27 grados Celsius, ya saben, ¿no? Eso, 27 grados Celsius, ¿a qué debe ser pasado? A Kelvin, ¿no? Determinar la presión parcial en atmósferas de ambos componentes. Bien, para comenzar, ¿qué es lo que tenemos como datos? 96 gramos de helio y también que tenemos 64 gramos de oxígeno. Intuitivamente podemos ellos primero transformarlos a número de moles. ¿Por qué? No porque esté acá escrito, sino porque con ellos vamos a poder calcular qué cosa. Las fracciones molares, ¿sí? Y las fracciones molares, ¿para qué van a ser utilizadas? Van a ser utilizadas, ¿sí? ¿Para qué? Para o bien utilizarlas con la ley de Amagat o bien con la ley de Dalton de las presiones parciales o bien eh, chicos, le voy a pedir un poquito más de tiempo, ¿ya? Vamos a avanzar. Entonces calculamos el número de moles para cada una de estas sustancias y ya tenemos el número de moles totales. Entonces, si yo divido el número de moles de cada uno de ellos con respecto al número de moles totales, tengo las fracciones molares de cada uno de ellos y así poder calcular o bien las presiones parciales o bien los volúmenes parciales, ¿no? Según se trata. Ahora, dice, si el volumen presenta, ¿no? Si el volumen es 123 litros y una temperatura de 27 grados Celsius, bueno, ¿qué nos están a nosotros anunciando ahí? Volúmenes y temperaturas constantes del sistema, ¿no? Y acá ya nos dice, ¿no? Determinar la presión parcial. La presión parcial se determina, ¿sí? Multiplicando la fracción molar, ¿por quién? Por la presión total del sistema. Veamos más abajo. La presión total, entonces ya nos dieron ya como datos 123 litros, la del recipiente, el volumen del recipiente, y la temperatura, 27 grados Celsius, de la cual se encontraba ese recipiente, bueno, vamos a pasarlo a Kelvin, ¿no? A 300 Kelvin. Tenemos entonces la cantidad de moles totales y aplicamos presión por volumen es igual a número de moles por la constante ideal de los gases y por la temperatura. Y eso, despejando, nos da la presión de 5,2 atmósferas. ¿Ok? 5,2 atmósferas. Esa sería la presión total. La presión, entonces, de cada uno de ellos, parcial, sería la fracción molar multiplicada por la presión total. Para eso hemos nosotros calculado la presión total. Porque multiplicándose por la fracción molar de cada uno de ellos, vamos a obtener qué cosa, la presión parcial para cada uno de esos gases. Entonces, respectivamente, después de operar, tenemos 4,8 atmósferas para el helio y 0,4 atmósferas para el oxígeno. Entonces, la respuesta sería la letra B. 6. En los líquidos, las partículas que los forman se encuentran a distancias ligeramente cortas entre sí. En estas condiciones se presentan fuerzas de atracción molecular cuya intensidad depende del tipo de moléculas, si son polares o apolares. A partir de estas interacciones se puede explicar la variación en las propiedades de los líquidos, como la viscosidad, tensión superficial, presión de vapor, temperatura de ebullición, la miscibilidad. Miscibilidad es la capacidad para poder mezclarse, para poder formar una fase. ¿Ok? Si son miscibles, se forman una mezcla homogénea. Correcto. Por ejemplo, el etanol y el dimetil éter. En caso contrario, cuando son inmiscibles, no se pueden mezclar, como el agua y el hexano, se forma una mezcla heterogénea. Con respecto a las siguientes sustancias mencionadas en negritas. Entonces, esto en negrita y en el gráfico. Bueno, selecciona la alternativa que contenga el valor de falsedad o verdad o falsedad de las siguientes propuestas.
Dice 1. Acabamos esto, chicos, ¿ya? Y la siguiente clase ya lo completamos, ¿ya? Porque esto es solamente lectura y luego marcar la opción. 1 dice, a la misma temperatura el agua tiene menor presión de vapor que el etanol y mayor viscosidad que el hexano. Bien, la propuesta 1 dice, es verdadero. Ya saben, ¿no? La presión de vapor del agua sería menor, ¿no? Si nosotros compararíamos, ¿por qué? Porque hay mayor cantidad de fuerzas intermoleculares con mayor energía, ¿no? Principalmente y predominantemente las de puente de hidrógeno. ¿Ok? Y en el etanol, ¿qué habría? Claro, habrían también puentes de hidrógeno y pero no tantas como en el agua. Y no habrían puentes de hidrógeno en el hexano. No habrían puentes de hidrógeno en el hexano. Entonces, ¿qué sucede? A la misma temperatura, el agua dice tiene menor presión de vapor, sí, que el etanol. Y además posee mayor viscosidad que el hexano. Mayor viscosidad. Bueno, en cuanto a la viscosidad, si hay mayor cantidad, ¿no? Si hay mayor cantidad de fuerzas intermoleculares, entonces es mayor también la viscosidad. Dice, a ver, la viscosidad en cambio varía en forma directa con las fuerzas intermoleculares. Por ello, la viscosidad del agua es mayor que la del etanol. ¿Ya? Entonces, por ese motivo, la 1 es verdadero. ¿Sí? Número 2. ¿Ustedes cómo pueden ver que si forman o no puentes de hidrógeno? Viendo estos pares solitarios. Y lo mismo, ¿no? Si es que tienen acá un hidrógeno anclado a un elemento electronegativo y en las cercanías hay electrones solitarios o desapareados, ahí se establece puentes de hidrógeno. Según cómo esté el grado o según el número de moléculas, pueden ustedes saber qué grado hay de esa fuerza intermolecular. 2. El hexano tiene mayor punto de ebullición que el etanol. Todo lo contrario, ¿no? El etanol forma puentes de hidrógeno. ¿Cómo va a tener mayor punto de ebullición que el etanol, el hexano? El hexano más bien abandona rápidamente, es muy volátil, mientras que el etanol, por las fuerzas intermoleculares de puente de hidrógeno, van a estar más retenidas dentro del seno del líquido. Por lo tanto, va a tener un mayor punto de ebullición que el del hexano. Entonces, la propuesta 2, que sería falso, ¿no? 3. El etanol tiene mayor tensión superficial que el dimetil éter. Vamos a ver, el etanol tiene mayor tensión superficial que el dimetil éter. Bueno, ¿qué sucede con el etanol que forma fuerzas intermoleculares, ¿no? Es mayor la cantidad energética que yo debo agregar para poder ampliar la superficie, ¿no? Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Mm? Va a ser verdadero porque la tensión superficial varía en forma directa con las fuerzas intermoleculares. En el etanol predominan los puentes de hidrógeno, en cambio en el dimetiléter predominan las fuerzas dipolo-dipolo. ¿Ok? La respuesta entonces sería la E. Bien, para la 7, ya que nos quedamos aquí, sería la respuesta la C. ¿Ya? La C. Y la 8, la respuesta sería la A. ¿Ya? Ejercicios propuestos, la 1 sería la D. ¿Ya? La número 2 sería la A. La número 3 sería la B. La número 4 sería la C. Y la 5 sería la E. ¿Ok? Bueno, esto necesito por favor, ahora sí, una captura de pantalla. Con esto acabamos, ¿ya? Todavía no se vayan. Por favor, todavía no se vayan. Ya, un ratito, ¿ya? Un ratito, un ratito. No duele, no duele, no duele. A ver, un ratito, un ratito. Bueno, ahora tengo que cambiar de posición, porque si no, no. A ver, chan, chan.
A ver. Bueno, chicos, entonces ha sido un gusto. Lo dejo, por favor. La siguiente clase, entonces, afianzamos lo que está quedando. Y por favor, siempre lectura, 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 lectura y práctica también, ¿no? Química es eso. No es algo disforme. Los dos van de la mano. ¿Ok? Nos estamos viendo, chicos. Un fuerte abrazo.